Sí, me dijo mi esposa que era un inmaduro y la saqué de la fortaleza que hice en la sala. La salud de tu cuerpo es invaluable. No abuses de la potencia y de la resistencia de tu cuerpo. Ámalo y respétalo. Es lógico que conforme pase el tiempo, tu cuerpo envejezca lentamente y de forma inevitable. Va a haber alimentos que son más favorables para tu salud que otros. Tienen mejores nutrientes o mejoran sustancialmente tus niveles de energía. Yo creo que no debes obsesionarte demasiado con los sabores de la comida, con su rareza o su costo, pues todos los alimentos terminan en la letrina. Además, existe un negocio de los alimentos que está diseñado para darle de comer a millones de personas y maximizar las ventas y las ganancias a través de estimular tus sentidos al máximo con sal, azúcar, grasas y harinas. Logran todo esto a través del menor esfuerzo posible. Lo que he observado es que una buena alimentación se trata más de tus hábitos, en la manera en la que comes y en la manera en la que escoges los alimentos que te vas a comer. No te puedo recomendar la mejor dieta, pero en mi opinión puedes disfrutar de todo tipo de alimentos. Lo que sí te puedo decir es que una mala dieta puede impactar negativamente tu humor. Te puede hacer sentir cansada, fatigada, malhumorada o débil. Es bueno saber los detalles de tal o cual alimento que te beneficia o te perjudica, pero es muchísimo más importante que desarrolles los hábitos y tu capacidad de detenerte ante las tentaciones de un placer ilimitado que podría poner tu salud en riesgos. Trata de nutrir bien a tu cuerpo, hidrátalo bien cada vez que tengas sed y no es necesario que te obsesiones con las cifras, solo que estés muy consciente de lo que estás haciendo con tu cuerpo. No te obsesiones, es mucho mejor que disfrutes de una buena salud a que tengas un peso o una talla popular. Las decisiones que hagas acerca de lo que comes tendrán un impacto en tu salud general y en algunos casos puede impactar el estado de tu mente. También considera que existe un negocio de la salud que funciona a través de inculcar el miedo a las enfermedades y los costos involucrados con sus tratamientos. En algunos casos, el mismo miedo a una enfermedad puede ocasionar síntomas físicos en una persona que no padezca la enfermedad, porque el sistema nervioso es el que lleva los pensamientos a la acción, y es importante que comprendas que el poder de la mente es muy notable, y que también una persona que es engañada es fácilmente sugestionable. Va a haber personas que disfrutan haciéndose las víctimas de enfermedades, porque es una forma de llamar la atención de los demás. Otros lo usarán como una técnica para evitar ir al trabajo, a la escuela o cumplir con algún compromiso. Te vas a dar cuenta que hay personas que disfrutan que sus conversaciones estén llenas de experiencias dolorosas, cicatrices que obtuvieron, accidentes que padecieron y dolores y achaques que tienen actualmente. No estoy sugiriendo que no existen los virus, ni las bacterias, ni las enfermedades inexplicables. Lo que sugiero es que evites alimentar pensamientos que no corresponden a la realidad. La mejor manera de manejar los temores a la vejez está en prepararte el día de hoy, para que cuando el mañana llegue puedas conservar tu libertad e independencia. Cuando llegues a la edad de los 40 años y hasta los 70, va a comenzar la edad más fructífera de la vida del ser humano, porque es cuando alcanzas la comprensión y la sabiduría humana. Yo he observado que el ayuno voluntario es una forma muy eficaz para tratar a tu cuerpo. No tiene ningún costo ni requiere un conocimiento especial y está al alcance de cualquiera con grandes beneficios. Ayunar es como reiniciar la máquina de tu cuerpo. Los textos judeocristianos sugieren que una de las formas para desarrollar el carácter es mediante el ayuno. En muchas religiones y culturas esta práctica lleva haciéndose por siglos. Si llevas a cabo ayunos regularmente, puedes bajar algo de peso de forma efectiva y económica, pues tu cuerpo es forzado a utilizar las energías que tienes almacenadas en él. Si tu salud está en un estado de fragilidad, es mejor que consultes con un médico antes de tomar la decisión de un régimen de ayuno agresivo. Practicar el ayuno va a extender la longevidad de tu cuerpo, porque estimula tus hormonas, acelera tu metabolismo al consumir tejidos viejos y reponerlos por tejidos nuevos, así como rejuvenece las células de tus diferentes sistemas de tu cuerpo, reorganizando en general el funcionamiento de tu cuerpo
incluyendo por supuesto el sistema inmunológico. Si ayunas de forma habitual, puedes darle descanso a tu sistema digestivo y volverlo más eficiente. Te vas a dar cuenta que se reducen tus niveles de tensión y la inflamación de tu cuerpo. Cuando haces ayunos prolongados de más de un día, vas a notar cómo la presión de tu sangre se disminuye. Los niveles de azúcar en tu sangre se van a regularizar, ayudando a descansar a tu corazón y a tu cuerpo. Esto va a permitir que se regularice el sistema sanguíneo y mejorará la calidad de tu vida. Si practicas el ayuno de forma común en tu vida, pondrás a tu cuerpo y a tu mente en modo de supervivencia, aumentando tu capacidad de enfoque y tus habilidades diarias. Aprenderás a adaptar a tu cuerpo a muchos tipos de circunstancias y problemas por la ausencia del alimento. Si practicas el ayuno de forma sana, vas a notar cómo se suaviza tu piel, tu cabello y tus uñas. Esto va a limpiar tu cuerpo de ojeras y de células innecesarias en tu cuerpo. Te vas a dar cuenta con el ayuno que tus sentidos se agudizan y vas a poder percibir con más claridad los sabores dulces y amargos después de un periodo importante de ayuno. Si ayunas de forma intensa, te vas a dar cuenta que disfrutarás mucho más de tus alimentos y mejorarán tus patrones de alimentación considerablemente. Comenzar el ayuno no es algo sencillo. Este mundo te ha acostumbrado a comer al menos 3 veces al día y a tus amigos y familiares les va a incomodar verte sentada en su mesa sin ingerir alimentos. Va a comenzar la presión de que comas algo por tu bien. No es algo muy cómodo. Ayunar no se siente bien mientras lo realizas. Puede llegar a ser doloroso incluso, pero no hay necesidad de martirizarte emocionalmente. Solo hazlo hasta los límites de tus posibilidades, acompañando el ayuno con agua suficiente, al menos 14 horas y no más de 2 semanas. 3 días de ayuno no te llevarán a la muerte. Todo lo contrario, quizá te permitirán apreciar la vida de otra manera. No hagas del ayuno un ídolo falso. El exceso de comida o el exceso de ayuno pueden deteriorar tu salud. Esta semana tienes 2 ejercicios, uno que es muy placentero y uno que te va a ayudar a formar tu carácter. Vas a tomar la hoja número 5 de las 20 hojas y la vas a dividir con líneas horizontales en 7 partes iguales, 4 por el frente y 3 en la parte posterior. El primer ejercicio, te invito al ayuno con agua. Si tienes una salud delicada, es importante que consultes con un médico antes de tratar de hacer este ejercicio. El ayuno esta semana puede hacerse de varias formas. Puede ser que decidas hacer un ayuno de 16 horas. En este caso, cenas a las 9 o a las 10 de la noche y evitas el desayuno tomando agua para que comas algo ligero entre la 1 y las 3 de la tarde. En este caso, escogerás 2 días de la semana. Podría ser que quisieras probar 24 horas completas de solo beber agua en cantidades moderadas cada vez que tengas sed. En este caso, te recomiendo que escojas un solo día. Los más motivados y resistentes, entonces les recomiendo un solo ayuno en la semana de 36 horas. Esto es, cenas a las 9 o 10 de la noche y desayunas hasta las 9 o 10 de la mañana del día posterior al día siguiente, para que la suma sea 36 horas. Yo he probado ayunos de hasta 5 días solo con agua y en algunas ocasiones lo complemento con sueros, así que ten por seguro que no vas a morir por 24 horas sin probar alimento sólido. Todo lo contrario, tu cuerpo se va a regenerar. Escoge en tu hoja los días que mejor se adapten en la semana en donde tengas poca actividad física, pues si es la primera vez que lo intentas, vas a necesitar controlar el ambiente y los escenarios. No te expongas demasiado, no te martirices. El objetivo es ayudarte a construir tu carácter. No es necesario que eleves alguna oración espiritual, todo lo contrario, trata de llevar el día lo más normal posible. Tampoco es necesario que le estés presumiendo de tu decisión a los demás, pero sí es una buena práctica avisarle a tus seres queridos que decidiste hacerlo para que evites que insistan en que rompas tu ayuno por algún tema personal. Cuando pruebes la experiencia sabrás a lo que me refiero. Si no logras completar tu meta, siéntete muy bien de haber dado el paso experimentando, porque esto es un tema de hábitos. También escogerás un día de la semana para consentir a tu cuerpo con un ejercicio muy sencillo. Deliberadamente vas a escoger un día de la semana donde apartarás el doble o el triple de tiempo para bañarte. Ya sea que te levantes un poco más temprano o que escojas hacerlo por la noche, te vas a tratar muy bien y sin prisas. Si tienes algo de presupuesto, quizá valga la pena que inviertas en un lugar de descanso donde se le pueda dar atención a tu cuerpo. Un jabón especial, algún aceite, alguna tina
o algún lugar donde puedas disfrutar de un buen masaje en la espalda o en los pies. Si tienes una pareja, pues lo puedes invitar a este día de descanso para disfrutarlo juntos, pero por favor no trates de invitarlo a los días de ayuno. Se trata de que agradezcas a tu cuerpo. Puedes dedicar tiempo a examinarlo y a limpiarlo a profundidad. Puedes cortar algunos cabellos que no te gustan o admirarlos y decidir que se queden como están. Puedes darle limpieza a tus uñas, detenerte a admirar tus curvas y los tejidos de tu piel o tocar en tu cuerpo en diferentes partes, incluidas las sexuales, para que aprecies las sensaciones de este momento. Más que un acto narcisista, es una exploración de lo maravilloso que es tu máquina física. Y eso es todo. Son 2 o 3 actividades en la semana. Los días que selecciones simplemente les pones ayuno y baño, donde corresponda. Los días que lleves a cabo la actividad, escribe un comentario de lo que sentiste. El último día podrías describir los contrastes que sentiste en tu cuerpo de ambas experiencias. No es necesario que llenes nada en el resto de los días. Porque lo que hacemos esta semana es reflexionar y agradecer por nuestro cuerpo. Que aprendas a conocerlo mejor, sus reacciones y las cosas que le resultan desagradables para que lo respetes. Es importante que conozcas los límites de tu cuerpo, qué es lo que sí puede soportar y qué cosas revelan su fragilidad. Porque el cuerpo es una máquina compleja que procesa energía y materia para convertirla en resultados que te permiten interactuar con el mundo físico. Esto quiere decir que si entra información desordenada, lo más probable es que el cuerpo haga un sobreesfuerzo para procesar esta información, lo cual puede generarle un desgaste innecesario. El ayuno se puede convertir en una herramienta muy potente para mantener a tu cuerpo y a tu carácter de forma óptima y con moderación para que puedas afrontar las complejidades de la vida. Por cierto, las exageraciones se han convertido en una epidemia. El último año aumentaron 1.000.000%.